Vamos entonces a seguir con la lírica de la segunda mitad del siglo XVI aquí en España. Vamos a centrarnos ahora en esta segunda parte, habíamos dicho, en Fray Luis de León y en Luisa Carvajal, o en Luisa Carvajal y Mendoza, como se la conoce también. Estos dos figuras, o sobre todo la de Fray Luis de León, más asociado a la literatura ascética, y Luisa Carvajal, bueno, se la está reivindicando mucho ahora y en realidad está a medio camino entre la ascética y la mística. Así que pues, podemos encajarla pues como hija de su tiempo, al fin y al cabo, ¿no? Hija de su tiempo y también de sus características vitales, porque siempre la obra siempre influye en... Perdón, la vida del artista siempre influye en la obra. Para bien o para mal, influye. A veces más, a veces menos. A veces nos conviene separarla porque parece que no tiene mucho que ver lo que nos transmiten las obras con los que nos transmiten la persona, ¿no? Pero siempre influye lo que vives, al final cómo no te va a influir en lo que creas, ¿no? Te influye de una forma o de otra. Pero influirte me influye, desde luego. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan de Fray Luis de León. Dice, nacido en Belmonte, Cuenca, en 1527. Pues vale, de ningún otro habíamos visto fechas, pero más o menos para que veamos que están todos, nacen en digamos, en el primer cuarto de siglo y desarrollan su obra, la mayoría, pues ya en la segunda mitad, ¿no? Bueno, dice, frecuentes disputas teológicas y persecución inquisitorial debido a su ascendencia judía le condujeron a la cárcel, donde pasó 5 años de su vida. Bueno, estuvo también, bueno, no sé si estuvo más de una vez, creo, en la cárcel, ¿vale? También estuvo en la prisión de Valladolid, que es de donde yo vengo y por eso también lo sé, ¿no? Igual que yo vengo de la tierra entre Valladolid y Segovia, por eso antes, cuando hablábamos de San Juan de la Cruz, de Juan de Yepes, pues que se supone que está enterrado en Segovia, ¿no? Que lo trajeron desde donde murió, desde Andalucía, no recuerdo exactamente el nombre, pero se murió en un pueblo de Andalucía y lo trajeron para que estuviera enterrado en Segovia, en una de las iglesias, vamos, de los al final que pertenecen a los carmelitas descalzos, allí en Segovia, ¿no? En este caso, es Fray Luis de León el que estuvo preso en Valladolid, ¿vale? Y por traducir el Cantar de los Cantares, precisamente. O sea, para que veamos que toda la vida de estos señores y de estas señoras está muy relacionada con el momento en el que están viviendo, en el momento religioso y en el momento social y político en el que están viviendo, como veremos ahora, o como estamos viendo, ¿no? Entonces, traduce el Cantar de los Cantares, ¿no? Atribuido al rey Salomón, como hemos dicho antes, que por otra parte, en realidad decíamos, es una tradición bíblica rara, ¿no? Porque no se enraiza precisamente en la doctrina propia del cristianismo, digamos, sino que, bueno, por supuesto el cristianismo no, porque pertenece al Antiguo Testamento, ¿no? Entonces sería del judaísmo, digamos, de la doctrina más pura, sino que el rey Salomón parece que escribe un poema en el que los amantes se desean mutuamente, se desean y por eso ¿no? También les interesaba mucho a los místicos. En este caso, pues a Fray Luis de León ya decimos que se le suele asociar más a la rama ascética, ¿no? de la literatura, pero pues también le interesa el Cantar de los Cantares, que ya digo, es un poema atribuido al rey Salomón que forma parte del Antiguo Testamento y que es de las cosas más raras que podemos encontrar en la Biblia en cuanto a que no es precisamente doctrina, digamos, de la divinidad. Doctrina, al final, no es doctrina. Porque es que, claro, Dios es amor.
¿no? Dios es amor, eso es cierto, claro, y esa es una de las justificaciones por las que el Cantar de los Cantares está ahí, pero en la Biblia me refiero, pero pues el rey Salomón se deja llevar y escribe sobre unos amantes que se desean mutuamente y de forma más carnal que espiritual, digamos. Eh, Esto influye mucho en San Juan de la Cruz y ya decíamos, es traducido por Fray Luis de León, cosa que le lleva a la prisión de Valladolid, efectivamente. Dice, su obra poética, en realidad, la que más ha destacado tradicionalmente, está formada por las odas, ¿vale? Y entre sus temas más frecuentes, como bien nos dice aquí, está la naturaleza idealizada, en realidad, nostalgia por ese tópico del que hemos hablado muchas veces también en clase, el tópico de la edad dorada, ¿no? En el que el ser humano vivía con mucha mejor y mucha más armonía con respecto a la naturaleza. Y, y pues no tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿no? Ya que nos hemos puesto antes tan bíblicos y que la ocasión lo merece, ¿no? Que esta literatura es religiosa, eminentemente religiosa. Dice, búsqueda incesante en Dios, en la naturaleza, ¿no? A partir del perfeccionamiento espiritual, a partir de la vida en el campo, la vida armoniosa con la noche, con la música natural, también con la naturaleza, la vida retirada en el campo, y por eso se le ha hecho el representante de la poesía ascética, como vemos aquí. Dice, se puede destacar, claro, si estamos hablando de las odas y estamos hablando de poesía ascética, la oda a la vida retirada, también la noche serena, ¿no? Antes hablábamos en San Juan de la Cruz de la noche, noche oscura del alma y la llama de amor viva. Como vemos, esos símbolos de la llama, la noche, el espíritu, el fuego, el campo, la naturaleza, muy frecuentes en este tipo de literatura, desde luego que sí. Dice, al salir de la cárcel, vale, lo escribió al salir de la cárcel, para que nos quede claro que le metieron en la cárcel y por qué cosas, ¿no? Y también se ha destacado mucho la oda a Salinas, que Salinas es otro teólogo, clérigo, poeta de la época y que es amigo suyo, que no ha tenido tanta fortuna en el canon, no se le ha estudiado tanto tradicionalmente, pero que ahí está. Dice, en la obra de Fray Luis aparece con frecuencia el deseo de soledad y el retiro, un tópico tomado de Horacio. Veis cómo hemos dicho que Horacio está muy presente también en este renacimiento español, también en el renacimiento español, claro, como en todo el renacimiento europeo y empezando desde Italia. Y los tópicos, el tópico del Beatus Ille. En este caso, esa búsqueda de paz, en esa búsqueda de paz se observa el ansia de acercamiento a Dios. Mientras los otros lo buscaban de una forma más carnal, más mística, más inefable, más sensorial, Fray Luis lo va a buscar en la vida retirada, ¿vale? Por eso le han encasillado más como asceta antes que como místico, aunque ya hemos visto que algo de los dos tienen, tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa, como Fray Luis de León, como Luisa Carvajal también, que es la que vamos a centrarnos ahora. Luisa Carvajal y Mendoza, ¿vale? Porque es del seno de una familia noble. Carvajal y Mendoza. Una exquisita formación. Aprendió no sé cuantísimos idiomas. Todos los idiomas cultos. Luisa Carvajal. Que la enseñaron, los aprendió. Y dice, se queda huérfana muy pronto. En realidad, se queda huérfana muy pronto. Pero ya en su familia había empezado a practicar la caridad, que por otra parte es lo que hace las familias nobles que quieren estar bien vistas y que además tienen un profundo sentimiento religioso, ¿no? Como parece ser el caso. Entonces, pues se dedicaba ya desde muy pronto a la caridad. Con 13 años pasa a vivir con su tío, dice aquí, su tío que no es otro que el marqués de Almazán,
que dice la obligaba a dolorosos actos de mortificación y penitencia. No se sabe muy bien hasta qué punto eran cosas religiosas solamente o también carnales. No sé, nunca se ha quedado muy claro esto y tampoco se sabe demasiado. Está todavía mucho por investigar esta figura de Luisa de Carvajal y Mendoza, Luisa Carvajal y Mendoza, con lo cual os animo desde aquí a todas y a todos a investigar lo máximo posible acerca de su persona, que aún todavía queda mucho, sobre todo los que tengáis inclinación por las letras, pues ya sabéis dónde podéis escarbar, dónde podéis hacer un bien para la humanidad y hacer carrera también, digamos, ¿no? de investigación en la vida y obra de Luisa Carvajal y Mendoza. Efectivamente, parece que a lo largo de su vida, no solo cuando está con su tío, ya se le queda estos actos de mortificación y de penitencia, ya se le queda como un remanente, porque ya luego en Londres también hay testimonio de que la mortificación, los actos de mortificación, los actos de penitencia que ella inflige sobre sí misma van mermando su salud poco a poco. Dice también emprende la labor de dar consuelo a curas y a monjes católicos en prisión, que es parte parecido a la caridad que hacía con su familia, ¿no? De nobles, y poco a poco se van relacionando cada vez más con el lado eclesiástico, ¿no? Muy pronto empieza a vestir hábitos, incluso antes de ordenarse como monja, parece ser que en su propia casa ya vestía hábitos, que se había despojado de todas las riquezas, que las había dado a la beneficencia y que también empieza ya a fundar monasterios. De hecho, su propia casa acaba siendo monasterio, parece ser que da con su... con sus riquezas las da para la beneficencia, ya hemos dicho, para fundar también monasterios. En Londres es encarcelada 2 veces. En Londres justo vive en los años de 1600 y justo se sabe o se intuye que está en Londres cuando la conspiración de la pólvora, ¿no? Que es la que se rememora con la celebración de la conspiración de la pólvora y de la celebración de la noche de Guy Fawkes, ¿no? Guy Fawkes o Guy Fawkes, no sé cómo se pronuncia, Guy Fawkes, me parece, que luego se rememora también en V de Vendetta, que ya hemos hablado de ella en clase varias veces. Esta conspiración pólvora y traición, pues la conspiración de la pólvora justo tiene lugar en 1605 y parece ser que Luisa Carvajal en esos años está en Londres. Con lo cual la vive de primera mano, esa conspiración de la pólvora. Y poco a poco, pues efectivamente, se va mermando su salud, con estos votos de pobreza, pues tampoco, claro, tienen las mismas posibilidades que si hubiera seguido con su riqueza y si hubiera, digamos, aprovechado de su estatus, pues no. Tanto el martirio como la bendicidad a la que se autoaboca ella misma, pues acaban mermando su salud. Dice, se conservan 50 poemas, 180 cartas publicadas póstumamente, dice, a medio camino entre la ascética, como señalábamos, y la mística. Se anhela la unión con Dios a través de un marcado lenguaje erótico, que es lo que hacen los místicos, ¿vale? Y, sin embargo, pues ya hemos visto cómo su vida se acerca mucho a la vida ascética, a la búsqueda de la perfección espiritual y al rehuir, a ese rehuir de la riqueza, ¿no? También los símbolos de la llama, del jardín, de la cárcel, no solo física, también intelectual, esa cárcel interior, pues han sido símbolos, al fin y al cabo, muy destacados a lo largo de esta segunda mitad del siglo XVI,
¿vale? Después vamos a meternos con la prosa ya, la prosa renacentista, pero pues ya hemos visto cómo estas figuras religiosas están muy destacables, son muy destacables, mejor dicho, ya no sé ni hablar, en esta segunda mitad del siglo XVI y son las que tradicionalmente se han estudiado y las que el canon, sobre todo de la poesía, ha destacado más. ¿Vale? Por supuesto que había eh, lírica profana, ya lo veníamos comentando antes, en algunas de estas escuelas, la escuela salmantina, la escuela sevillana, pero bueno, los que parece que tenemos que estudiar son estos, ¿vale? Así que nos quedamos con ellos. Estáis animadísimos a buscar otros poetas, otras poetas también, autores o autoras del siglo XVI. Podéis hacer trabajos académicos de cualquiera de estos que encontréis, por supuesto que sí, y se contarán para nota. Pero estos son los que se van a preguntar en el examen. Ya sabéis, y lo que va a entrar en futuras pruebas y lo que se os va a exigir como estudiantes de secundaria y bachillerato, ¿no? Que sois. Pues eso, aquí cortamos, que ya llevamos un cuarto de horita, para que no se haga tan largo. Vamos a hacer el siguiente vídeo sobre la prosa renacentista. Así que, hasta ahora.